Bueno, yo fui uno fundador de la parte industrial en este país. Yo no tenía plata, no tenía nada, no tenía un peso. Tenía un Fiat 600 y fui a un banco y le dije, oye, oye, quiero comprar estas tierras. Nunca me voy a olvidar, el dueño del banco no voy a nombrar. Y me dijo, perfecto. Me dijo, ¿y qué pones tú? Bueno, yo pongo el auto y mi señora, le dije. Yo en ese tiempo estaba recién empezando, tenía recién la oficina y tampoco tenía mucha credibilidad en nada de lo que podía decir. Me costó mucho explicarle a la gente que el futuro venía en la parte industrial de Américo Vespucio. Toda esa gente que vivía en toda esa zona era gente de campo y yo tenía que esperarlos a esta gente cuando quería encontrar terrenos mientras ellos sembraban todo. Y uno me dijo, mire, yo le vendo, pero usted me paga en efectivo. ¿Pero cómo lo voy a pagar en efectivo? Me tiene que pagar en efectivo. Y ahí es donde hice el parque industrial. Se vendió todo. Estamos en la Comuna Estación Central, donde existe una fábrica que muestra cómo se hacían y cómo era la industria a principios del siglo XX. Aquí era el acopio y la distribución de gas para todo Santiago. Recordemos que en esos tiempos la gente usaba calefacción, luminarias y muchas otras cosas a gas. Hoy en día este lugar está siendo recuperado y muy bien mantenido para que sea un nuevo polo urbano mixto dentro de la ciudad. Sobre todo a mediados del siglo XX y a partir del impulso de la Corfo, ¿no? De la Corporación de Fomento, que permitió, facilitó la instalación de industria, hubo un gran crecimiento de la industria textil. Y ahí, por supuesto, fueron muy importantes los árabes, la industria Sumar, ¿no? Los Yarur también, los Irmas. Las industrias transformaron los centros urbanos, no solo por su infraestructura, sino que por todo lo que ella involucra para la vida de sus trabajadores. Cuando uno habla, claro, de Yarur, de los Apenco, cuando fabricábamos cosas y existían estas grandes usinas que tenían además vivienda obrera asociada. Las personas vivían, estudiaban, compraban sus cosas, etcétera, todo en torno a la industria. Las industrias históricamente se ubicaron en lo que, hacia 1872, el exintendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, denominó el Anillo de Hierro. Donde él había proyectado una línea férrea como circunvalación que conectara y que fuera el límite de la ciudad, ¿no? Como una muralla de hierro, ¿no? Claro, el Círculo de Hierro que se llamaba ¿cierto? A las comunas como Independencia, Recoleta, Estación Central, incluso Macul, y que hoy día aún quedan barrios industriales en esas comunas. Que dicho sea paso, es el borde de la Comuna de Santiago que tenía un tren. Ese maldito tren, a mí me gustan los trenes, pero ese tren en particular nos dejó unos puntos negros que hasta el día de hoy siguen. La estación Mapocho, un desastre hasta el día de hoy. Meix, 120 años de desastre, desde que era Chuchunco hasta hoy día. Y Franklin, que era el matadero, otro desastre. Un siglo de desastre asociado a ese tren de cintura. En los años 80 se instaló el libre mercado. El Estado privatizó varias de sus empresas en sectores como energía, telecomunicaciones y servicios financieros. Toda la industria se pegó un salto importante con esa privatización, ¿cierto? Y eso se explica casi completamente por la inyección de recursos, por la inversión. Pero la apertura económica también tuvo costos. El arribo de productos extranjeros provocó un terremoto en muchas industrias nacionales. El golpe de gracia les llegó ya en los 80 con la competencia de las importaciones de vestuario, que era mucho más barato. Quiebran todas esas industrias, todas. Y eso obviamente produce un daño enorme, gigantesco, dramático.
en Arica, las industrias de autos que había. Todo eso se muere y esa gente desesperada va a buscar empleo a las capitales. Es muy desastroso, es muy triste. Entonces, esa industria se murió. Entre las décadas del 50 y el 60 se proyecta el nuevo límite entre la zona urbana y los suburbios de la región metropolitana. La circunvalación Américo Vespucio, con 64,8 kilómetros de extensión. Todo lo que Américo Vespucio eran campos de familias. Todo esto era un sector absolutamente agrícola, no usado. En esta propiedad era de dos hermanos que criaban chanchos. Cuando el plano regulador se abrió a la parte industrial, se abrió todo el espacio de Américo Vespucio. Y no había nada construido. Cuando metimos una pala para hacer un hoyo, salió agua en el primer centímetro debajo de la tierra. Entonces, la presencia de las industrias de distintos rubros, ¿no? y de distintos productos ha estado siempre presente en la ciudad y ha existido siempre también esta presión a ir un poco sacándola hacia afuera para aprovechar el núcleo urbano más bien para viviendas y servicios. Se hizo el primer parque industrial, que lo hicimos nosotros, que se llama Parque Industrial Vespucio Oeste, y así empieza este boom de la parte industrial. Podríamos decir que todo esto que está ubicado tanto en el acceso norte como en el acceso sur de Santiago, relacionado a Vespucio y sobre todo a la norte-sur, tenemos dos enormes triángulos, podríamos decir, cuñas que se meten en la ciudad de suelo industrial. Las décadas siguientes, la inversión pública y privada en aeropuertos, autopistas urbanas y carreteras permiten consolidar los nuevos polos industriales. Cuando Santiago, ¿cierto?, se empieza a expandir de la mano de toda esta infraestructura vial y de conectividad, claramente las empresas también empiezan a salir hacia afuera. Entonces las concesiones fueron fundamentales, porque reducen los costos de transporte, porque acercan las periferias, porque agrandan el área de mercado de los centros, y porque tú ves todos los centros de distribución logísticos de todas las cadenas de retail están en torno a Américo Vespucio o en sus radiales. La misma red de transporte que hoy día existe en la ciudad permite que en el fondo la población no tenga que vivir necesariamente al lado de una industria, sino que tanto el metro como la red de autopistas permiten que efectivamente las personas se trasladen mucha más distancia, probablemente en tiempos relativamente razonables. Hace 40 años, las industrias abarcan grandes extensiones y cuentan con sus propias bodegas y espacios de almacenamiento de productos y materias primas. En los 80 no existía la alternativa de arrendar bodegas para terceros. Los almacenes de las personas los tenían que tener en la misma planta. Con los años, esto cambia radicalmente. La gran industria nueva es la industria de la distribución y el bodegaje, que es una industria que efectivamente ha generado una revolución. Las primeras bodegas también las instalamos nosotros. Los terrenos que tiene San Francisco también gran parte se los vendimos nosotros. Nosotros empezamos a hacer un proyecto para vender bodegas. Ese fue nuestro interés original. Su negocio empezó con unas bodegas que tenía que no las pudo vender y pasó al negocio de la renta sin darse cuenta y siguió con la renta de por vida. Hoy es común ver centros de distribución y bodegaje en parques industriales, con altos estándares de seguridad, tecnología y conectividad. Hay algunos operadores, algunos actores del mercado que tienen desde una bodega de 3 metros cuadrados para arrendar a una persona natural o a una pyme, ¿cierto?, hasta grandes naves de 30.000 metros cuadrados que son grandes centros de distribución de los grandes retailers o los grandes supermercados de nuestro país. Se estima que las bodegas industriales superan las 11.500 en todo el país. Una industria que creció exponencialmente durante la pandemia y el crecimiento del comercio electrónico. El e-commerce es la gran nueva revolución, entonces generó un mercado nuevo, gigantesco, insospechado. Hubo una demanda de bodegas increíble, entonces los precios de muchos se fueron
un 50% para arriba. O sea, nunca habíamos tenido más consumo de suelo que con la logística y la distribución. Parques industriales completos que se ven desde el avión y desde Google y desde el satélite. Hoy día hay harto desarrollo también de bodegaje, de frigoríficos. Me gustaría precisar que en Colliers pensamos que, y por eso tenemos una cobertura nacional, cada región tiene su especialización dada, que también eso genera un desarrollo de la industria en cada uno de esos lugares. Pero hay un nuevo tipo de instalaciones que están revolucionando el mercado y cada día atrae más inversiones de miles de millones de dólares. Bueno, aquí nos situamos en un data center de última generación, ubicado en la afuera de la región metropolitana. Este tipo de instalaciones significan el grado máximo de desarrollo que ha tenido el mercado industrial en nuestro país. Los data centers funcionan como gigantescos cerebros digitales, con cientos de servidores y sistemas informáticos que almacenan, procesan y distribuyen información. Todo lo que hoy día nosotros hacemos en nuestros teléfonos, en los computadores, en la casa o en la oficina, ocurre gracias a que hay un data center. Las aplicaciones que me permiten operan gracias a que hay un data center que está almacenando y procesando esa información. Son instalaciones que tienen que estar cerca del consumo de datos, que es donde está la mayor densidad poblacional, la mayor densidad de empresas y la mayor necesidad, ¿cierto?, de las tecnologías de la información. Los data centers hoy día operan básicamente bajo todos los estándares medioambientales. No consumen el agua para enfriar, sino que se usan otros medios por la conciencia que existe respecto de la escasez del agua. Hoy los data centers consumen grandes cantidades de energía. Una de las razones por la que Chile pretende ser líder en esta industria es el acceso a energía renovable a bajo costo. Chile hoy día tiene un potencial energético renovable prácticamente infinito en el norte. Y eso nosotros lo podríamos transformar a través de data centers en una industria de exportación de servicios digitales. Muestra de eso es que de aquí al año 2030 se espera que la capacidad de este tipo de equipamiento se más que duplique en nuestro país. Caminamos hacia una industria cada vez más sofisticada, sostenible e innovadora. Algo que hace 40 años, pocos, muy pocos, podrían haber imaginado. Y toda la gente que compró en esa época, yo era como un gurú. Pero no era porque el mercado lo necesitaba. Yo creo que la banda industrial ha sido demasiado exitosa los últimos 40 años. ¿Algo más que quiera decir? Edítenme bien, ¿no?